Mi libro Cocido y violonchelo puede ser una mezcla, es un híbrido, es una crónica, también es un ensayo sobre música. Es un libro que nació con una intención, que era escribir sobre mi amor por la música, en concreto la música clásica, pero mi amor por el aprender música. Porque la verdad que era un reto escribir sobre música, no es fácil, para mí no lo era. No de una manera técnica en absoluto, sino como divulgativa y sobre todo para transmitir lo que para mí supone aprender un instrumento, en concreto el violonchelo, que lo empecé a aprender tarde en la vida. O sea, te dicen que si empiezas más tarde de los 10 años ya nada. Bueno, empecé a los 46. Así que es una afición que no me lleva a nada en el sentido de productividad, de utilidad, pero precisamente ahí está la emoción. Y la parte gastronómica, que a mí que no me gusta esa palabra, aunque gastronomía es un término que simplemente hace mención a la comida, a las recetas, a la tradición, pero suena como a algo muy refinado y no, en este caso es simplemente lo que se refiere a la comida que comemos cada día, que muchas veces está anclada, casi siempre, en una tradición. Aquí en México lo veo muy claramente. O sea, las recetas que hacemos muy pocas veces son inventadas de la nada, siempre vienen de otra receta que alguien nos contó, que leímos, que probamos. Entonces, me parecía algo similar, pues se podían establecer como unas comparaciones o unos símiles simbólicos entre la tradición de aprender un instrumento de música clásica, que es un instrumento, el violonchelo en concreto, que lleva siglos existiendo y que se tocaba prácticamente igual hace 2 siglos, y cómo se ha transmitido, ¿no?, ese saber y esas enseñanzas pues con métodos de que han hecho profesores, etcétera, para que la gente siga tocando y no partan de cero. Y lo mismo con la comida, las recetas las consultamos o las probamos o le preguntamos a alguien cómo se hacía y han variado, pero no tanto. Entonces, me gustaba unir esos dos mundos y eso es lo que ha salido en este libro, que es como un guiso raro. En Cocido y violonchelo hay historias reales, una parte que podría ser un poquito diarística, ¿no?, de mi aprendizaje del cello, de la evolución, de las clases, de cómo pues la profesora me dice de tal cosa, tal otra, pero no es un mero diario de mi aprendizaje, porque creo que eso sería muy aburrido. Y también hay recuerdos y hay historias y hay microensayos pues, sobre, por ejemplo, cómo el violonchelo antes las mujeres en el siglo XIX estaba como mal visto que tocaran el cello, porque es un instrumento que se toca con las piernas abiertas para sujetarlo en medio, y esto era como feo, ¿no?, para mujeres. Por suerte se inventó la pica, que es como la varita de metal que une el violonchelo, bueno, que te lo acerca al suelo y lo apoyas y así no se mueve y no tienes que sujetarlo con las piernas. Y eso facilitó que las mujeres lo tocaran y no se les considerase indecentes por tocar el cello, porque se lo ponían como a un lado. Bueno, todo esto también está en el libro y hay cosas como reflexiones sobre platos tradicionales españoles, como el cocido. El cocido es como un puchero. Bueno, cada país y cada región tiene su puchero particular, ¿no?, con ingredientes de la zona, pero es un tipo de comida que encuentras en todas partes. Aquí en México me han dicho que sería un poco el pozole, el más parecido. Entonces, el cocido madrileño es una cosa muy tradicional, pero no por ello la gente no lo come, lo siguen comiendo. Es decir, pero yo pienso, se asocia con una tradición y por tanto con una cosa conservadora. La comida tiene ideología, también llego a pensar. Entonces, esas son las partes más ensayísticas. Y luego hay otras, eso, más personales o autobiográficas. La tradición yo creo que es una de las palabras clave del libro. Me parece que todos los libros, quizás no las novelas, pero sí los ensayos o los libros autobiográficos, tienen como unas palabras clave, unos términos alrededor de los que se mueve el libro, como una constelación de términos, de conceptos que explora el libro, ¿no? Y no es que yo lo haya pensado desde el principio, pero salió así. Me di cuenta de que la tradición era algo que quería explorar dentro del libro, era un tema, digamos. Y la tradición es una palabra que a veces tiene connotaciones un poco negativas, como puede ser reaccionaria, conservadora, pero yo en este libro no la tomo así. Me parece que todos son ventajas dentro del libro, digamos, o tal como yo lo planteo, porque hablo de la música y de la gastronomía. Entonces, la tradición implica un cuidado, un cariño y una preservación de algo que era bueno, digamos, porque si no, no habría seguido, digo yo, por norma, ¿no? ¿Por qué seguir con una receta que es mala, que sienta mal o que a nadie le gusta, ¿no? Entonces,
dado que se ha seguido es porque había algo positivo, bueno, conservable, digamos, en esa receta. Y lo mismo con el aprendizaje de un instrumento. Exploro también dentro de la tradición el tema de que la comida tradicional implica un tiempo de preparación y digamos que la vida moderna, lo que llamamos la vida moderna, que es muy rápida y trepidante y tal, choca un poco, ¿no? con esa necesidad de tiempo para elaborar algo bien. Lo mismo pasa con el aprendizaje de cualquier cosa, no tiene que ser un instrumento forzosamente, puede ser aprender a pintar al óleo o lo que sea, o jardinería, no sé, que implica, no se puede correr y saltarse de los pasos, hay que tener paciencia e ir viendo el progreso. Entonces, me parecía que iban muy unidas esos dos asuntos del tiempo que requiere lo tradicional. El libro Letonia está en la sopa, es el libro más reciente que he publicado, es muy, muy cortito, es un cuadernito así como de, no sé, 100 páginas máximo. Lo publica una editorial centrada en temas culinarios y esta colección es sobre ensayo gastronómico, que era algo que me parecía que faltaba en el sector editorial y me alegra mucho que le hayan dedicado espacio a pensar sobre lo culinario, porque yo creo que lo culinario todos comemos, eso está claro, y no es un capricho, digamos, es algo que hacemos todos y pensar sobre las diferencias culturales en la comida, la tradición, las modas incluso, bueno, todo lo relacionado con la comida nos lleva a otros temas, tema de antropología, de sociología, de historia, incluso ha habido guerras por alimentos, por ingredientes, las especias, todo lo relacionado con ellas, por ejemplo. Entonces, me interesa mucho desde ahí la comida y en mi caso no es que yo sea historiadora de lo culinario, pero sí que me fijo particularmente cuando viajo o incluso en España en lo culinario, en la comida, no solo en la idea de ir a un restaurante y probar comida, sino en ir al mercado, en comprar comida, incluso en el supermercado también, no solo en lo poético del mercado tradicional, sino en un supermercado, qué productos hay, todo eso. Entonces, estuve en Letonia, que es un país que muy poca gente, al menos en España, conoce. Es una república báltica de las que se independizó de la Unión Soviética, tras el fin de la Unión Soviética. Y Letonia es un país con una identidad ahí rara, problemática, por esa herencia, como que se sienten que por fin se liberaron. Es una nación joven, digamos. Y yo traté de entenderla a través de la comida. Estuve 3 semanas en una residencia de escritores y traductores en una ciudad que se llama Ventspils, que no es la capital es Riga, y ahí compartíamos cocina. Eso era lo más interesante para mí. La cocina era comunitaria, cada uno tenía su habitación, pero la cocina era para todos y el comedor. Y ahí veías como gente de Ucrania, España, Italia, Polonia y Letonia y Bielorrusia. Cocinábamos y cada uno pues sus comidas, no siempre hacíamos lo de nuestros países, pero bueno, veías el tipo de tradiciones que hay en los hábitos de comer y notabas las diferencias y para mí eso fue una experiencia muy curiosa que en el libro se refleja. Yo he venido a México ya 3 veces, esta es mi tercera vez. La primera fue en un viaje de prensa porque yo escribía periodismo de viajes, sigo escribiendo a veces para El País, para la sección de viajes, y Turismo de México quería desarrollar una zona turística, más que promocionar entre los españoles que solían ir más bien solo a la Riviera Maya y a zonas un poco más conocidas, digamos. Quería que conociéramos y que transmitiéramos los fotógrafos y periodistas zonas como, por ejemplo, Guanajuato, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes, Pátzcuaro y Querétaro. Entonces, para mí fue un viaje estupendo y probé maravillas de comida. A veces tenía como mucha nostalgia en el momento en que probaba algo porque pensaba, quizá nunca más lo voy a probar, porque es una cosa regional, un alimento o una receta regional que ni siquiera si vuelvo a México, a la Ciudad de México, lo encuentre. Entonces era como muy importante cada vez que probaba algo de recuerda bien esto porque puede ser la última vez. Y después fui a la Feria de Guadalajara también y a Ciudad de México, que me parecía una asignatura pendiente y la conocí ya a mis 40 y algo y pensé, uy, es demasiado tarde para conocer esta ciudad. Tenía que haber empezado antes, ¿no? Porque es una ciudad inabarcable. Y me alegra mucho tener la oportunidad de haber venido una segunda vez
para entenderla un poquito más. Yo sé que me quedan muchos capítulos de Ciudad de México y ya empiezo a entender cosas gracias a amigos que me traen. Me gusta mucho, una vez más, por la comida, entrar en los sitios y comprenderlos bien. Y ya no en la comida de restaurantes, sino en las costumbres de la gente, de, pues yo que sé, saber que la gente desayuna muchas veces chilaquiles, cosa que yo, para mí es muy fuerte, pero me gusta saber eso y todos estos pequeños detalles gastronómicos. Por suerte he podido viajar con la literatura y también he recibido, digamos, a amigos y autores latinoamericanos en España, pues a través de presentaciones que a lo mejor he tenido la oportunidad de presentar a algunos que me han invitado a presentar sus libros. Y yo creo que la literatura en español se hace a través de las personas y de estos intercambios, porque la industria, digamos, claro, tiene su labor de transmitir los libros, ¿no? De publicarlos, pero el libro como objeto físico sorprendentemente viaja muy mal. Sí, podemos comprarlo online, me refiero la versión digital, electrónica, pero es difícil que te llegue un libro a lo mejor de Guatemala a España. No es fácil comprarlo realmente y es siempre a través de personas. Al final, las personas son las que lo traen, amigos o a través de festivales como estos, donde de repente conoces a escritores, te dan su libro y así a lo mejor puedes incluso tú hablarle a alguna editorial española y decirle, no conoces a esta autora, me interesa, y lo publican en España. Entonces es como una especie de contaminación buena, ¿no? De transmisión de un virus, esta vez sí bueno y deseable su transmisión, sí. Quiero recomendar 4 libros, no sé qué orden seguir, si da igual si es cronológico de autores o de países, pero voy a empezar por El desierto y su semilla, de Jorge Barón Biza, que es un autor argentino que ya murió hace bastante. Es un libro autobiográfico de una historia tremenda, pero yo creo que el libro es tan bueno y me gusta tanto y me interesa tanto, no por lo lamentable y terrible y dramático de la historia, sino por cómo está escrito, que eso es lo que creo que me importa siempre de un libro. La historia es que, a su madre le arrojaron ácido en la cara el exmarido, el padre de él, y entonces fueron el hijo, que es el narrador de la historia, y la madre a Italia a reconstruirle el rostro a la madre a un hospital en Milán. Entonces uno puede pensar que qué terrible, cómo puedes leer sobre eso, como que estarías, digamos, intentando no leer por tan doloroso y tan dramático que resulta ese tema, pero él lo hace de una manera en que habla de ese rostro como si fuera un paisaje. Yo nunca he leído una cosa así, jamás pensaba que se pudiera escribir sobre algo así de esa manera tan bella. Y es un libro muy sorprendente, me dejó muy impactada, El desierto y su semilla. Otro libro totalmente distinto, por cambiar, es de una autora española joven, se llama Berta García Faet. A mi juicio es de las mejores poetas jóvenes y no tan jóvenes de España, y ella tiene muchos poemarios. Recomiendo uno, pero cualquiera me parece bueno. Este se titula La edad de merecer. Y ella sí está muy metida en la tradición latinoamericana, que eso creo que es lo que hace que un poeta en español brille, que no solo esté en la poesía de su país o la tradición que más cercana a su país, sino la de toda la lengua, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, es muy amante de César Vallejo, peruano, y eso se nota también en su poesía, pero tiene muchos otros libros, este es uno de ellos. Otro poeta que me gusta mucho, y un libro en concreto, es Daniel Samoilovich, es un poeta argentino, y este libro que voy a recomendar es el más reciente, se titula Berisso, 1928, La vida futura. Es un poemario cortito que tiene algo muy especial y es que está como ambientado, es un poema un poco dramático, podría ser casi teatralizado, es un largo poema o varios largos poemas sobre un frigorífico de carne, que en Argentina es un lugar muy común, digamos, por la tradición de la carne, del asado. En 1928 está ambientado ahí y hay como monólogos de personajes como trabajadores del frigorífico e incluso de las vacas que están allí, que van a ser sacrificadas. Es un poema muy raro y es sorprendente ver que en poesía se puede escribir de todo, no solo
cortos poemas sobre la naturaleza, digamos, sino cualquier cosa es susceptible de estar dentro de un poema, un poemario. El cuarto libro que quiero recomendar es de una autora argentina que participa en el Festival Cuadernos Hispanoamericanos aquí en México, que se llama Mercedes Halfon. Y el libro se titula El trabajo de los ojos. Es un libro autobiográfico sobre un problema visual que tenía desde niña, estrabismo y algunos otros, cómo eso en su familia es un tema, porque más miembros de la familia lo tenían, y es una escritura muy personal sobre ese tema visual. Y es un libro que al leerlo pensé, yo querría haber escrito este libro, no porque yo tenga eso en concreto en los ojos, pero sí también soy alguien que ha padecido, digamos, miopía desde niña. Entonces, hablar de ciertos temas tan personales es un reto hacerlo, eficazmente y que interese a los demás. Una cosa tan personal, ¿no? De tu trayectoria y tus problemas de salud, cómo puedes transmitir eso y cómo puedes llegar con la literatura. Y bueno, si eres una escritora de talento, lo logras, y ella lo es.